Entonces, nos toca saber ahora si podemos tratar ese crecimiento y redireccionarlo. Pero para saber si es posible hacer ese cambio de redirección de crecimiento, es necesario saber en qué etapa del crecimiento se encuentra. Eso es un dato importantísimo. Para ello vamos a utilizar a la radiografía carpal, porque la radiografía carpal nos indica en qué etapa de la curva de crecimiento se encuentra. También lo podemos hacer con la radiografía cefalométrica, pero con menos precisión. A mí me gusta la radiografía carpal, me dice exactamente en qué parte y qué magnitud en el tiempo tengo para corregir a ese paciente. Vamos a aprender a diagnosticar en qué etapa de crecimiento se encuentra el paciente. Mi pregunta para ustedes: ¿ustedes quieren aprender a redireccionar el crecimiento? Sí, claro. Sí, doctor. Hay un viejo dicho que es el siguiente: quien nació para barrigón, aunque lo faje. Esto se aplica también para el doctor Fernando. El que nació para barrigón, aunque lo fajen. En resumen, ¿qué es esto? Que el cambio de dirección de crecimiento no solo depende de la acción del ortodoncista, depende también del paciente y depende de las condiciones del paciente. Entonces, si el paciente tiene una genética ya establecida, esa genética se va a expresar en el fenotipo del paciente. Y para poder cambiar la dirección de crecimiento es necesario que estemos en crecimiento. Porque en adelante, ya cuando termine el crecimiento, lo que vamos a poder cambiar es más bien posiciones de los huesos a partir de cambios entoalveolares. Entonces, si nos retrotraemos al estado en el cual el paciente está en proceso de crecimiento, ahí es importante saber cuándo intervenir. Y es mejor intervenir cuando el paciente tenga la mayor velocidad de crecimiento. Porque nuestros pacientes en general se aburren de los aparatos. Lo llevan con entusiasmo los 2 o 3 primeros meses, pero después un poco que se aburren. Entonces hay que aprovechar el momento en que más crece para que los efectos sean mayores. Claro que también tenemos pacientes muy disciplinados, con padres muy colaboradores. Entonces con ellos también podemos tener resultados interesantes, aun cuando ya haya pasado el pico máximo de crecimiento y nos quede solo la etapa descendente. Entonces, para saber en qué momento se hace, vamos a utilizar una radiografía carpal de la mano izquierda. En San Marcos usamos la mano izquierda como un estándar. Entonces, el doctor Flores Mir hizo una revisión bibliográfica interesante. ¿Qué cosa encontró? Dijo que la modificación acertada del crecimiento en la ortodoncia depende de la maduración esqueletal, tal como lo acabo de decir, y ustedes pueden revisarlo en este artículo, en donde encontraron una asociación entre el crecimiento máximo, ¿no?, y el desarrollo del estadio de maduración esquelética. Está en el Angle Orthodontic del 2005. En un reciente estudio sistemático concluye que la osificación del hueso debe ser considerado para la predicción de crecimiento facial. Y nuevamente, el doctor Flores Mir, en un estudio un año antes, en una revisión sistemática, también establece que es importante para poder determinar en qué momento se encuentra el paciente en cuanto a su crecimiento facial. Es importante usar la estructura ósea antes que usar el dosaje hormonal, etc., ¿no? Entonces, en los estudios que Flores Mir en el 2004 realizó, están todos estos que están acá. Y todos ellos fueron evaluados en cuanto a cómo eligieron sus muestras, qué métodos de error reportaron, qué muestras originales son. Y fíjense, la gran mayoría de los que se han hecho han sido hechos en caucásicos, generalmente no europeos. Hay estudios en aborígenes australianos, hay otros que han sido extraídos de múltiples casos dentro del consultorio o su práctica privada. Y los análisis que utilizaron para la edad esqueletal fueron los que ven ustedes acá, ¿no? Y uno de los que se usa bastante son estos: el análisis de Tanner and Whitehouse, el de Fishman, que es otro. Y como verán,
son los más utilizados, aparte de este que es el Greenwich Empire, pero que yo no lo utilizo, no lo conozco. Varios estudios que utilizaron diversos métodos de indicadores de maduración señalan a la evaluación de radiografías de mano y muñeca como la más confiable. Y esto lo realiza Chapman, ¿no? Entonces, en esa revisión que hicieron, encontraron que el método más confiable para poder ver o para poder establecer indicadores de maduración ósea fueron la radiografía de mano y muñeca. Por eso, el ortodoncista calificado sabe leer una radiografía carpal. Con ustedes hemos aprendido a leer la radiografía carpal. Entonces, el análisis carpal es un indicador del nivel de madurez de un individuo. También lo dice el doctor Bellini en su libro sobre diagnóstico y planificación clínica, que es probablemente uno de los libros de consulta más usados por los residentes, aquí en Perú por lo menos. Ramos y Meneses, ¿no?, hicieron un trabajo de investigación que fue la evaluación de los estadios de maduración esquelética según Fishman, de 8 a 16 años de edad, en el distrito de Tambo de Mora, en Chincha, acá en Perú. Es una investigación que fue publicada en la revista Estomatológica Herediana en el 2005. Y ellos encontraron que las placas terminales epifisiarias son las que indican la edad ósea exacta para la comparación con la edad cronológica. Ahora vamos a ver cuáles son esas placas terminales epifisiarias. Un hueso de los dedos, llamados falanges. En cada dedo ustedes tienen 3 falanges: falange, falangina y falangeta. Son las 3, a excepción del dedo pulgar, donde solo existe la primera y la tercera, no existe la segunda. Pues bien, son huesos largos, pequeños, en donde vamos a tener una epífisis y una diáfisis. Esta es la epífisis y esta es la diáfisis. Esta placa que va a unirse con la diáfisis es la que se lectura. Entonces, vean acá, epífisis menor que la diáfisis, en este caso en el estadio A. Acá está, epífisis es esto, diáfisis es esto. Entonces, cuando el tamaño de la epífisis es menor a la de diáfisis, estamos en el estadio A. En el B, epífisis igual a la diáfisis. El estadio C, hay cubrimiento epifisiario, que también se denomina capiamiento, cuando los extremos empiezan a cubrir a la diáfisis. Luego en el D está el inicio de la unión epifisiaria, es decir, ya están en contacto y lo que se ve es una pequeña línea lobulada, o sea, existe esto en forma de 8. En el E ya existe casi una unión total epifisiaria y esto corresponde ya al estadio de maduración final, donde el hueso adquiere su forma ya definitiva. Los huesos carpales fueron identificados por Lister en 1683, quien lo describió como huesos cortos, esponjosos, envueltos en una capa fina, una capa de hueso compacto. Este es uno de los PowerPoint que presentaron mis estudiantes en el diplomado de ortodoncia en San Marcos. Corresponde, si no me equivoco, a Yulisa, quien lo hizo. Y ella hizo esta revisión bibliográfica que ahora lo estamos disfrutando. Entonces, en Bellini ustedes van a encontrar este gráfico. Fíjense, él establece 3 etapas de crecimiento activo: la etapa infantil, la etapa juvenil y la etapa de la adolescencia, para luego caer a la madurez. Y tiene acá un eje de las abscisas y un eje de las ordenadas, donde en un lado podemos ver centímetros por año y esta es la edad del paciente. Fíjense, en la edad infantil, nosotros en el primer año crecemos un montón. Por eso, ese niño de 55 centímetros que tuviste en tus brazos al momento del nacimiento, al año, ¿no es cierto?, al año casi tiene un 50% más del tamaño que al nacer. Eso indica un potencial de crecimiento enorme. Luego sigue creciendo, pero ya no a la misma velocidad, de manera que va a llegar decayendo el crecimiento hasta este punto, que es la mínima prepuberal. Esta mínima prepuberal es
el final de la aceleración del crecimiento, acá fíjense, del crecimiento que vamos a tener en estos pacientes que están en ese interín entre infantil y juvenil, para luego empezar a crecer rápidamente. Esa aceleración que se ve normalmente en Perú en las niñas después de los 9 años, de 9 para 10, se empiezan a acelerar su crecimiento y alcanzan normalmente su pico máximo de crecimiento alrededor de los 11 años, para luego ir decreciendo. A los 12 generalmente ya están culminando su crecimiento y a los 13 prácticamente han consolidado. En los varones es un poco más largo el periodo, ¿no? Ellos llegan incluso hasta los 15 años donde finalizan su proceso de crecimiento. Entonces, a nosotros nos interesa probablemente esta área y en particular esto, el pico máximo de velocidad de crecimiento puberal. En portugués es surto. Nosotros hablamos el punto, el pico de crecimiento puberal. Es la época en que el niño alcanza su mayor grado de desarrollo y maduración de las dimensiones craneofaciales. O sea, cuando está en el máximo punto de crecimiento, todo su complejo craneofacial crece exponencialmente, rápidamente. Entonces ahí encontramos dos cosas: velocidad y magnitud de crecimiento. Es decir, que en un periodo crece más rápidamente que en otros periodos. Y ahí es el momento donde podemos obtener los mejores resultados para tratamientos que tratan de redireccionar el crecimiento. Ahora, eso no quiere decir que no puedas usar estos conceptos antes. ¿Cómo es eso? Nosotros podemos usar esos conceptos también en esta etapa. ¿Por qué? Porque hay crecimiento activo. ¿Ya? No está plano, no está como acá que ya no hay crecimiento activo. Acá tenemos crecimiento activo, solo que no a la misma velocidad. Podríamos usar esos conceptos también acá, en la etapa mínima prepuberal. Claro, ¿por qué? Porque hay crecimiento activo. En el pico máximo significa que hay un montón de crecimiento. Y también podemos seguir trabajando en la descendente, ¿verdad? Porque tenemos crecimiento, pero ya no a la misma velocidad. Eso que quede bien claro. Porque alguien dice, solamente podemos trabajar en pico de velocidad de crecimiento. No, este es el mejor momento, sí. Pero también pueden ser trabajados acá o acá. Hay que tener en cuenta que cuando ya estamos acá, prácticamente estamos ya en etapa de descenso del crecimiento. Recordando, los huesos del antebrazo son radio y cúbito, ¿no es cierto? Radio y cúbito. El radio es interno y el cúbito es externo. Acá está. O al revés, ¿no? Creo que es al revés, porque la posición anatómica es así. El cúbito es interno y el radio es externo. Y acá tenemos en el carpo dos hileras: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Y luego tenemos trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Entonces, repito, acá están la muñeca, carpo. El metacarpo tienes primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, cuarto metacarpiano y quinto metacarpiano, que no son huesos que los tomamos en cuenta para el análisis. Luego tenemos a las falanges: primera falange, segunda falange, tercera falange, o llamadas también falanges proximales, mediales y distales. Muy bien, a partir de la manera como se van osificando los huesos, establecemos esta curva. ¿Cómo se lee esto? Falange distal, FD, falange distal o falange unguial. Acá lo vamos a reconocer como falange distal. En la falange distal vamos a encontrar que la epífisis y la diáfisis tienen igual tamaño. Si encontramos eso, decimos estamos en estadio FD. El siguiente estadio, en el cual todavía estamos aplanados, todavía no hay un crecimiento, es cuando las falanges proximales tienen igual tamaño a nivel de las epífisis y diáfisis. Luego se inicia el proceso de crecimiento con las falanges mediales, en donde la epífisis y la diáfisis tienen igual tamaño. ¿Ok? O sea, en esta parte, no olviden
el concepto que ya les había indicado. ¿Esto qué es? ¿Epífisis o diáfisis? Lo que estoy señalando. Diáfisis. Perfecto. ¿Y esto qué es? Lo epífisis. Epífisis. Entonces, acá todavía es pequeño el tamaño que tiene la epífisis. En el estadio B ya tenemos igual tamaño. Acá tenemos igual tamaño. Acá hay capeamiento, inicios de unión, unión total, y acá es el hueso maduro. Estos son los conceptos que tienen que tener en mente. Cuando te habla F1 igual, significa esto, que ves a la diáfisis y a la epífisis de igual tamaño mirándolo por este costado, así. Tú ves acá y están del mismo tamaño y están separados, ¿ya? Este es el indicador para ver si se está iniciando el crecimiento en las falanges. Veamos. Entonces, ¿qué cosa era FD? Falange distal. Perfecto. Falange distal igual significa que epífisis y diáfisis tienen el mismo tamaño, ¿sí o no? Sí. Ok. Sí. Sí. FP, ¿qué cosa es? Falange proximal. Perfecto. Entonces tengo acá falange distal y esta será la falange proximal. Y acá en la falange proximal deben estar iguales la epífisis y la diáfisis. Y eso es FM igual. ¿Ok? Y tienes que verlo en cada dedo. En cada dedo. Ok. El siguiente estadio que va a marcar el inicio del surto máximo de crecimiento, es decir, cuando empieza la aceleración hacia el pico máximo de crecimiento, es G1. ¿Y qué cosa es G1? G1 es hueso ganchoso con evidencia de radioopacidad. O sea, recién se está evidenciando la radioopacidad del gancho. Entonces, G1 es hueso ganchoso con primeras evidencias de osificación del gancho del hueso ganchoso. El siguiente estadio corresponde al pisiforme. Ese huesito pequeño empieza a osificarse y su presencia determina ese estadio, el pisiforme. Y luego viene acá. Doctor, Sí, te escucho. la osificación se va dando con un halo radiopaco Así es. externo. Así es. Toda la parte externa del hueso empieza a ponerse más radiopaco. Ya se nota el pisiforme en esa área. Ese es el indicador. Se va a diferenciar porque hasta antes de ese estadio el pisiforme solo se nota como una estructura media radiolúcida. Cuando este empieza a tener una tonalidad radiopaca por la cortical que está alrededor de ese hueso, es que se considera el estadio pisiforme. ¿De acuerdo? Luego viene este estadio, R igual. R igual significa que el radio tiene una epífisis y una diáfisis de igual tamaño. Y luego viene acá, estadio F de cap. Significa que las falanges distales, que fueron las primeras en presentar osificación, empiezan a tener un capeamiento. ¿Qué cosa significa? Que en estas falanges distales, las epífisis empiezan a prolongarse hacia la diáfisis. En otras palabras, parece que estuvieran abrazando. Eso se llama también capeamiento. Por eso acá dice F de capeamiento. Luego vemos a el estadio S, que es el estadio del sesamoideo. ¿Dónde está el sesamoideo? Ustedes lo buscan en una radiografía carpal y lo van a encontrar a esta altura, acá, en esta parte. Ahí. Ese es el hueso o el huesito sesamoideo. Es radio opaco cuando empieza a aparecer en ese estadio. Ya se visualiza. El siguiente estadio es el G2. ¿Y por qué G2? Porque en el G1 el gancho del hueso ganchoso tenía las primeras evidencias de radioopacidad. En el G2 hay una consolidación de la radioopacidad del gancho del hueso ganchoso. Se ve perfectamente radiopaco el gancho. Entonces, ya estás muy próximo al pico máximo de crecimiento.
Y ahí viene este siguiente estadio, que es FP-CAP. Significa falange proximal, o sea, esta de acá donde va a estar el anillo, falange proximal. A ese nivel vamos a encontrar que las epífisis empiezan a rodear a la diáfisis. Ya no solamente son de igual tamaño, sino que empiezan a capear. Estamos ahí en FP-CAP. Luego viene el pico máximo de crecimiento prepuberal, aquí, ¿verdad? Pero eso es un espacio comprendido entre FP-CAP y FM-CAP. O sea, las falanges medias, que son estas, a nivel de sus epífisis y diáfisis, empezamos a ver capeamiento. Entonces, la presencia de capeamiento de las falanges mediales indican pico máximo de crecimiento. Estamos finalizando el pico máximo de crecimiento y empezamos la etapa de descenso. Luego de un tiempo, viene R-CAP. Acá había R igual, acá está R-CAP. O sea, radio, ustedes ven al radio, y en el radio, la epífisis y la diáfisis ya no solamente tienen el mismo tamaño, sino también se inicia el proceso de capear, se empieza a capear. Luego viene M-FDUI. ¿Qué cosa es M? M es la menarca de la mujer. Es el momento en que la mujer inicia su periodo de menstruación. Eso se denomina con el término de menarca. Y fíjense, si una niña tiene menarca, probablemente un año antes tuvo su pico máximo de crecimiento. Probablemente. Entonces significa que ya estamos en etapa de descenso, lo cual tampoco significa que no tiene crecimiento, solo que ya no está creciendo a la misma velocidad, pero que sigue teniendo crecimiento. ¿Ya? Acá se ve falange distal, inicios de unión. Significa que la falange distal, que es la primera, se empieza a capear. Luego viene el estadio FPUI, que es falange proximal, inicio de unión. Luego FMUI, que es falange medial, inicio de unión. Y acá viene, terminando el pico máximo de crecimiento, surge este que es FDUT, que es falange distales, unión total. Para luego pasar al siguiente estadio, que es falange proximal, unión total, y falange medial, unión total, y radio, unión total. Que cuando ustedes encuentren que el radio está completamente unido, ya estamos en el término del crecimiento longitudinal del paciente. Es altamente probable que el paciente ya no crezca más en sentido longitudinal. Va a poder crecer en sentido transversal, todas las estructuras van a madurar, pero no en ese corto periodo. A través de los años va a cambiar la cara, va a madurar la cara, va a crecer la cara, pero de otra forma, por remodelación. Esto es por crecimiento longitudinal y generalmente es mediado por hormonas de crecimiento, como la somatotrofa o somatotrofina, que se produce en la adenohipófisis. Los procesos remodelativos posteriores que hacen la maduración también se les conoce como crecimiento, pero no como crecimiento longitudinal, sino por crecimiento remodelativo. ¿Ok? ¿Me entendieron esto? Una pregunta. Sí, hazlo. Cuando colocamos los aparatos, por ejemplo, un arco extraoral, un HERTZ, estamos hablando entre el inicio y el fin del crecimiento. El mejor momento es colocarlo cuando estamos en FP, en falange proximal CAP y falange mesial CAP. Excelente momento. Sin tener en cuenta, porque sabemos que por problemas de comida y todo eso, la menarca de las niñas se adelanta o se atrasa. Entonces sería mejor guiarnos por la parte solamente ósea, en la parte de osificación, para poder colocar el aparato. Así es. Fíjate que yo utilizo este esquema de radiografía carpal porque sé que voy a utilizarlo en ese periodo eficientemente el aparato y va a tener un impacto, porque mientras
la maxila, por ejemplo, esté creciendo así. Acá está creciendo maxila, sostenidamente. En esa etapa es así, rapidito. Esto es antes, cuando está recién así. Pero en ese periodo de 2 o 3 meses crece así. Uf, rápido. Incluso tú puedes ver a esa niña en 21 días de diferencia en la consulta, viene toda cancalona, o sea, sus extremidades inferiores son largas, las superiores también son largas y un cuerpo así pequeñito. Incluso tienen dificultad para poder caminar, caminan como si tuvieran ese calzado para buzos, patas de rana que lo llaman. ¿Por qué? Porque también crece el pie. Antes de que crezca la persona, le crece el pie. Y los chicos se quejan por dolores de pie y luego les duele la zona de las rodillas y también el hueso del muslo y de la pierna. Les duele, se quejan y hay un momento en que se quejan un montón. Y es porque es tan activo el crecimiento que los tejidos de blandos no lo siguen. El periósteo no lo puede seguir a tal velocidad. Entonces se levanta un día y se pone su pantalón y les queda pasarríos, o sea, le falta pantalón. Entonces es el mejor momento para trabajar con ellos.